Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Saludamos a nuestros queridos oyentes y seguidores del programa de HM Radio, Firmes en la Verdad, ¿no, Juan Manuel? Y presentamos a nuestro invitado de hoy, que tenemos la suerte de tenerlo aquí a mano, que siempre es más fácil, más agradable que tener que entendernos por teléfono. Ya alguien que nos escucha a lo mejor recuerda el anterior programa en el que participó. Bienvenido Jorge Calandra a nuestro programa. Muchas gracias, agradezco la invitación. Jorge Calandra viene en calidad de educador, es profesor de enseñanza media en un instituto de aquí de una ciudad cercana. Y bueno, pues me doy cuenta de que Juan Manuel también comparte con él la calidad de educador, con lo cual yo me quedo aquí en minoría por no pertenecer al mundo de la educación, pero nos une la educación de nuestros hijos, pero exacto, que es lo más importante. Y de eso se trata, ¿no? Jorge, además de profesor de enseñanza media, ha tenido una iniciativa encaminada a defender los valores católicos en la escuela. Le ha parecido oportuno que esto tenga una defensa. Supongo que nos puede explicar el por qué consideró necesario el crear una asociación para defensa de esto. Bueno, bien. ¿A qué se debió? Pues esto fue hace cosa de 3 años y la motivación fue pues el poder comprobar año tras año como profesor, como padre, y hace muchos años también como alumno, el que muchos profesores aprovechaban pues su posición de autoridad, la palestra, para adoctrinar. Para adoctrinar en su propio interés, en su ideología, en sus ideas, y muchas veces, mayoritariamente, pues en contra de lo que tenga que ver con el... Exacto. La religión católica y la fe. Sí, fundamentalmente la religión católica. Todo lo que tenga que ver con la Iglesia, pues yo lo he visto siempre como muy atacado pues por muchos profesores. Entonces pues llega un momento en que pues, las personas tenemos que asociarnos para tratar de defender pues bueno lo que es un derecho, ¿no? El que se tenga un respeto a nuestras creencias. Esto ya de entrada llama la atención. Esto ya de entrada no puede pasar desapercibido. En un país católico, de mayoría católica, en la que el 70% o más de los habitantes se declaran católicos, que quieren la educación católica para sus hijos, el ambiente mayoritario de los centros de enseñanza es de abierta hostilidad y de ataque a los valores católicos y cristianos. Esto, ya de entrada, no me digan ustedes, o decidme si estoy yo equivocado, pero no encaja, ¿no? No cuadra. Y además estoy seguro, yo no sé si a él habrá ocurrido, pero sí que a mí me ha ocurrido en los distintos centros en que he estado, en que cuando hay alguna reclamación para alguien que se ha equivocado o ha metido la pata, por decirlo claramente, en el área de la religión, ¿no? A pesar de que el padre haya escogido, a lo mejor porque tenía que escogerlo voluntariamente, que quiere que a su hijo se le dé religión católica. Bueno, pero la protesta es siempre contra el de profesor de matemáticas o el profesor de tal, porque no están de acuerdo esto es una realidad con el libro o con lo que sea. Sí. Una realidad que conviene subrayar, pero que todo el mundo conoce, porque por desgracia está a la orden del día. Y surge una asociación encaminada a defender esos valores atacados de una manera incomprensible en los centros públicos. ¿Y cómo lo llevan a cabo? Bueno, pues seguimos los pasos habituales para lo que es fundar una asociación, juntarnos, pues no sé si era un mínimo de 3 personas. Hicimos una junta directiva con 6 personas, inscribimos la asociación en el registro de asociaciones de Cantabria, que por cierto ahora estamos en trámites para ser declarados asociación nacional. Y nada, diseñar los estatutos y a trabajar. Y la verdad es que hay mucho trabajo. Desde entonces pues hemos tenido muchas campañas, muchas mini campañas, muchos proyectos y bueno, pues ahí estamos. Pero indudablemente lo que nos puede ilustrar esta es la situación concreta que usted vive en su centro, ejemplos concretos. ¿Y qué dificultades tienen en esta defensa, que es que a todo el mundo le parecería a priori perfectamente normal, pertinente y adecuada, que hubiera gente que saliera al paso de los ataques injustificados
y totalmente en contra, ¿no?, de la justicia y del derecho de los padres, ¿no? Que hubiera gente dispuesta a parar esos ataques. ¿Cómo se vive esto y qué dificultades se encuentran en la práctica? Bueno, dificultades, pues sobre todo el pasotismo, la pasividad de los padres, de los alumnos, que digamos que si ven una injusticia de estas, una falta de respeto contra unas creencias, pues van a mirar para otro lado porque no quieren complicarse la vida. Entonces, cuando uno lo denuncia, se dirige al equipo directivo, pues siempre la primera impresión es de incredulidad, ¿no? Pues esto que dices no puede ser así. Entonces, pues aunque uno cuente lo que le dicen los alumnos, porque siempre es a través de testimonios orales, no hay pruebas, pues en jefatura de estudios pues a uno no le creen. No se lo creen. Esto no puede ser así, este profesor no ha podido decir esto, esta profesora no ha podido explicar esta cosa. Entonces pues hay incredulidad. O sea que niegan la veracidad de la versión de ese alumno, entonces, en general. En general el alumno va a ser una persona que no ha explicado correctamente lo que ha ocurrido. Ha malinterpretado pues lo que ha dicho el profesor. ¿Y hay algún tipo de actuación más, de que se le pregunte al profesor delante del alumno o algo? Nada de esto. Pues en principio no. Puede preguntarse quizá al profesor, pero de forma separada. A lo mejor se hace una pequeña entrevista con el alumno, después con el profesor, pero la cosa ya no va más. Y podríamos decir que hay una especie de protección corporativista al profesor, es decir, la dirección del centro nunca se va a meter con un profesor por cuestiones ideológicas. En principio va a tratar de evitarlo. De evitar que haya problemas, que salgan cosas al exterior del instituto en relación a estos temas. Bien, cuéntenos algún caso que le parezca esclarecedor de esta situación, o bueno, cómo quiere que lo enfoque, o cómo están intentando subsanar esta pega de que no tengan colaboración por parte de la dirección. Casos concretos. Pues hace cosa de 2 años un alumno nos dijo: este profesor pues ha insultado al Papa, a Benedicto XVI y también al anterior, ¿no? Pues tratándole de viejo chocho, de que es una persona que no rige ya muy bien porque es mayor, ¿no? Y entonces, claro, pues si a nosotros como asociación nos llega ese testimonio, pues la verdad es que gran cosa no podemos hacer. Un alumno viene con estas cosas que viene diciendo un profesor en sus clases, y entonces pues nosotros lo ponemos en conocimiento del equipo directivo. Hay un profesor que dice esto, ¿no? Pero lo siguiente es ir a preguntar al profesor y el profesor dice: no, yo no he dicho eso. Ya no se trata incluso de que el alumno no haya interpretado bien, sino es una negativa a que el profesor no dice esto. Sí, claro, entonces se trata de la palabra de un alumno contra el profesor y estamos perdidos, ¿no? Exacto. Entonces a nosotros pues lo que se nos ha ocurrido, bueno, venimos pensándolo ya mucho tiempo, pero queremos ya pues de alguna forma pedirlo, proponerlo, el que se puedan pues hacer grabaciones de clases, ¿no? de lo que dicen los profesores, pero no grabar indiscriminadamente pues todo lo que digan todos los profesores, sino en este tipo de casos, en los casos en los que un alumno pues vea que su profesor digamos está propasando, está haciendo un abuso de su posición para adoctrinar, para decir un poco lo que le da la gana, así faltando al respeto, pues que pues en esos casos concretos que el alumno pueda grabar y tenerlo pues como un medio pues para que se le crea. Porque ahora mismo un alumno realmente no tiene ninguna herramienta para que se considere lo que está se diciendo. Le crea, en una palabra. Uh-huh. Entonces, las grabaciones no sería una propuesta de grabar abiertamente las clases para hacer uso de esas grabaciones de una manera, conforme a derecho y lógica, ¿no? Sino de que fueran grabaciones por parte de los alumnos sin el conocimiento del profesor. ¿Esa es la propuesta? Bueno, desde luego nosotros en la asociación no queremos grabar a los profesores, no tenemos así especial interés en tener grabaciones de clases. Lo que nosotros queremos es realmente pues que los profesores respeten las creencias católicas, que respeten a los alumnos católicos y ya está. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si los profesores pues faltan al respeto a estos alumnos, a estas creencias,
pues el alumno tiene que poder defenderse. Entonces, a nosotros desde luego no nos importaría, no nos preocuparía en lo más mínimo decirle a un profesor, oiga usted, si sigue abusando de su posición para adoctrinar, para dar sus ideas, para hacer comentarios irrespetuosos, pues mañana vamos a grabar su clase o quizá la próxima semana vamos a grabar pues sus clases. Si el profesor, digamos que pues se da cuenta de que lo que está haciendo no es procedente y cambia su actitud, pues perfecto, digamos que misión cumplida, sin necesidad de grabar. Pero si un profesor, digamos, insiste en su posición, en su postura de ser irrespetuoso con las creencias cristianas, pues a grabarle. Da lo mismo si él lo sabe o si no lo sabe. Si él lo sabe y por eso cambia su forma de dar clases, pues bendito sea el Señor, misión cumplida. Y si no lo sabe y tenemos ahí ese medio... Podría ser una forma de poner trabas a una actitud poco noble por parte, poco honrada y poco profesional por parte de un profesor. Pero a mí se me ocurre como padre de mis hijos, pues que efectivamente, no sé si eso es planteable, pero me gustaría poder disponer, para conocerlo de primera mano, de grabaciones de las clases que reciben mis hijos. Me encantaría. ¿Por qué? Porque tengo derecho como padre a saber cómo se le da la clase de lo que sea a mis hijos, porque son mis hijos y van allí a educarse y yo soy el propietario de ese derecho a educar a mis hijos. Yo los educo como creo en conciencia que hay que educarlos, y si un profesor no me gustara, si estuviera desde mi criterio ejerciendo una influencia negativa en la educación para mis hijos, yo tendría que oponerme a que ese profesor le diera clase. Por lo tanto, eso es una idea que yo, sin haberla pensado hasta hoy, me encantaría poder disponer de ella. ¿Eso es ilegal? ¿Eso no es factible? De momento sí. ¿Por qué? De momento sí, porque no se permite, por ejemplo, esa intervención en clase, por el derecho de libertad de cátedra. No, si yo no le quito la libertad. Del alumno. Yo simplemente quiero conocer cómo la ejerce. Bueno, nosotros hemos preguntado a varios abogados. ¿Es legal grabar una clase sin que el profesor lo sepa? Y hemos encontrado en abogados pues posiciones enfrentadas. Algunos nos han dicho que va contra la ley de protección de datos. Otros nos han dicho que no hay ningún problema porque se trata de centros públicos donde un profesor pues da una clase y digamos que no hay ningún secretismo porque es una clase objetiva que además se ciña a una programación. Entonces hemos encontrado pues como diferentes posturas, como si no estuviera claro realmente si se puede o no se puede. Entonces cuando uno trata de investigar si es legal o es ilegal hacerlo, pues yo no he encontrado ningún texto claro que lo permita o lo prohíba. De todas formas, en muchas universidades de España se permite la grabación de clases, pues para tener apuntes de profesores que van deprisa y demás, pues luego el alumno vuelve a escuchar la clase, va tomando sus apuntes. Y en otros centros, las charlas docentes en concreto, estoy pensando en mi hospital, se graban en vídeo, en audio y quedan a disposición de quien las necesite para volver a escucharlas o enseñarlas en otros ámbitos a personas que no hayan podido asistir allí. Es decir, que eso no creo que sea ilegal. Otra cosa es que no haya jurisprudencia al respecto o lo que sea. No existe nada. Y lo que existe además tiene muy mala prensa y muy mala el grabar, por ejemplo, a un profesor en clase. Pero a lo mejor tiene mala prensa el grabarlo sin su consentimiento. Sí. Pero yo lo que estoy planteando, y es un poco ajeno a lo que estáis proponiendo vosotros, pero con ánimo de intentar enterarme, lo que estoy planteando sería una grabación abierta de la clase habitualmente, de modo que si hubiera una protesta por parte de un alumno se pudiera recurrir a esa cinta para ver hasta qué punto tenía razón el alumno, ¿no? Si usted lo duda, ¿no? Sí. Digo yo conozco centros de esta ciudad y además he estado en ellos y me han hecho la demostración. El director privado, por lo visto, por supuesto era un centro privado donde tiene un cuadro de mandos y donde simplemente con una palanquita dice aula 7, aula 7 y se oye lo que está directamente al profesor. Claro. Naturalmente esto es de una impresión tremenda, ¿no? Porque eso se hace aquí, ¿y quién es el que puede escucharlo? El director. El director desde su despacho puede escuchar.
Y entonces ahí me han hecho la demostración de vamos a ver, ¿quiere usted que sepa? Vamos a ver qué es lo que está diciendo en este momento el profesor de matemáticas que está con los de primero de no sé qué. Me parece que, no solamente no me parece mal, sino que me parece obligado el poder saber qué está pasando en las aulas, que son nuestros hijos los que están allí. Sí, porque... pero que no te creas tú que es tan bien visto ni está... Bueno, pues eso habrá que cambiarlo. Tema, Jorge, tú mismo. Desde luego sí, es una pena que cuando el profesor entra en el aula cierra la puerta y se queda allí enclaustrado con los alumnos y parece que es algo ya, lo que va a ocurrir es algo de alto secreto, que no puede salir de allí y que nadie puede, digamos, poner el oído a ver qué es lo que se cuece, ¿no? Interferir, vamos, yo les puedo contar que comenté en un claustro lo de grabar las clases y pues hubo varios profesores que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Grabar las clases, pero esto como... ¿Qué argumentos? Pero como qué atrevimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué argumentos se aducían? Argumentos no había, simplemente, pero ¿cómo se te ha ocurrido esto, no? ¿Cómo propones grabar las clases, no? Yo en principio me pongo en mi propio lugar, estoy dando mis clases de matemáticas y no tengo ningún problema en que un alumno me esté grabando, en audio, en vídeo, lo que sea, me están viendo 20 alumnos, me da lo mismo que me escuchen 300 más fuera del aula, porque si yo pienso que estoy haciendo el trabajo pues conforme a la programación, es explicando las matemáticas de forma objetiva, no tienes nada que ocultar, no tengo ningún problema, como si las paredes fueran de cristal y todo el mundo estuviera ahí observando todo con libertad, ¿no? Me parece lo normal eso. Y luego tampoco se pueden poner vallas al campo. Estamos ya en el año 2012, pues todos los alumnos van con móviles que graban y que hacen fotos y están constantemente pues grabando, haciendo fotografía. Entonces ya es algo como que está a la orden del día, ¿no? El estar grabando esto, lo otro y... Yo no entiendo, ahí comentabas antes una de las pegas o respuestas de un jurista a vuestra propuesta, lo de la protección de datos. ¿Qué dato se deja de proteger por grabar un...? Pues, ¿qué datos? ¿El nombre del profesor? Pues yo he leído la ley de protección de datos para ver si encontraba algún resquicio de estas cosas que me han contado y realmente no he visto nada porque todos los datos que da un profesor o están en los libros de texto o son desde luego publicables, o sea, no hay nada que tenga que ver con la intimidad, ¿no? Y menos además si hablamos de un instituto público, o por decirlo yo creo que correctamente, por un centro estatal, porque públicos pueden ser todos, ¿no? Sí, bueno. Pero vamos, yo pues... No se entiende, lo de la protección de datos, desde luego que alguien me lo explique porque es una pega incomprensible. Pero bueno. Y el tema de la libertad de cátedra, pues yo me he encontrado también muchas veces con ese argumento, ¿no? Es que quedaría en entredicho la libertad de cátedra. Y yo creo que la libertad de cátedra es es un concepto que está mal entendido. La libertad de cátedra no creo que sea que un profesor pueda decir lo que quiera. Tiene libertad para decir lo que le dé la gana. Pues no. Pero eso es lo que se piensa muchos, ¿eh? Eso es lo que se piensa la mayoría de la gente cuando oye dice, no, yo tengo libertad de cátedra. Dice, quiero decir que en mi aula, y además con la puerta cerrada, puedo decir lo que quiera. Puedo decir y hacer lo que quiera. Si yo quiero entonces empezar a despotricar contra Zapatero, contra Rajoy o contra quien sea, ¿lo puedo hacer porque tengo libertad de cátedra? Pues no. Lo que yo podré es elegir pues los libros de texto, el tipo de ejercicios, cómo consigo que los alumnos participen. Muy bien, pero aunque alguien le reconociera a usted como profesor la libertad de cátedra, es decir, la libertad de decir lo que le dé la gana en su clase, está la libertad de mi condición de padre para admitir a que mi hijo asista a su clase y escuche su libertad de expresión o no, porque no me parezca conveniente. ¿Qué va a primar en la educación? Mi derecho a educar como yo creo conveniente a mis hijos o su derecho a decir lo que le dé la gana a mi hijo en contra de mi derecho? Perdone, pero no me voy a apear de que mi derecho prima sobre el suyo. No, desde luego, y lo amparan todas las legislaciones. Pues entonces, en las comunidades autónomas se reconoce a los padres este derecho a nivel nacional, a nivel internacional, todas las legislaciones que hablan de esto. La libertad de elección de centro y todo el tema, ¿no? Excepto en los países totalitarios. Claro, vale. Se supone entonces que es un logro de la sociedad civilizada que se ha librado del totalitarismo educativo y gubernamental, el que prime el derecho de los padres respecto al Estado a la hora de decidir qué contenidos ideológicos va a recibir el alumnado en la educación. Con lo cual, ni uno de los argumentos que está exponiendo que le han llegado por parte de juristas u otros son comprensibles desde el punto de vista de la defensa de los derechos de la libertad de los padres. Ni uno. Entonces, esto, me encanta que así sea porque le da la razón a su asociación, tiene todas las de la ley
porque tienen razón respecto a los demás. Y esto hay que cambiarlo, por muy extendido que esté, por mucho que se lleven las manos a la cabeza los señores de su claustro diciendo ¿cómo se le ha ocurrido eso? Pues claro, ¿cómo no se me va a ocurrir? Porque está usted diciendo barbaridades en su clase a los niños sin permiso de los padres. Pues eso está muy extendido y está al orden del día. Y el tema en los claustros, el sacar el tema ese hay que ser muy valiente, ¿eh? Para sacar el tema este en un claustro hay que tener mucho valor porque rápidamente se le echan encima la mayoría de los lo que ocurre que es lo único que se le ocurre a uno ya para poder dar veracidad a lo que dice el alumno. Claro. Porque si no fuera por esto que estás proponiendo tú, los padres, es que está pasando, no sabemos qué están escuchando nuestros hijos. Bueno, es que no lo sabes nunca, ¿no? Pues eso no es normal. Y además lo que lo notas es quizá por los resultados o por la marcha de tu hijo en una asignatura. Puedes imaginarte lo que habla el profesor por el desarrollo de los conocimientos, no sé, en matemáticas, ¿no? De cómo relaciona tu hijo. Dice, pues este es un buen profesor porque se ve que el chico lo entiende, pero lo demás nada, en cuanto a ideológicamente o a cosas por el estilo, no puedes hacer absolutamente nada. Lo que van a tener los alumnos en sus apuntes, en sus cuadernos, pues son los ejercicios, digamos, objetivos del texto, pero las puntillas que pueda poner un profesor, las frases que pueda decir en ese sentido, evidentemente no figuran en... Pero incluso, aunque no sean de la materia, o sea, quiere decir que puede poner esas puntillas que dices tú en una clase y decir barbaridades, tremendas barbaridades, ¿no? Siendo un profesor de matemáticas puede decir barbaridades tremendas, filosóficas. Yo me he enterado a destiempo de castigos, represalias por motivos ideológicos a una hija mía en clase, en un colegio confesionalmente católico, por negarse a secundar, por no darle la razón al profesor en ideas que contradecían claramente su ideología católica y sus creencias católicas, pues como vengarse el profesor teniéndola de pie, pues es una vileza, ¿no?, por parte de un profesor. O sea, falta de profesionalidad, falta de tenerla de pie castigada porque no pensaba como a él le gustaba. Si esto te enteras por casualidad, porque mi hija no me lo contó en su momento, porque muchos niños no van a contar nada a sus padres. No lo van a contar. No, prefieren no decirlo a veces, sí. Claro, y no estamos enterando de actitudes impresentables por parte de profesores, claro, y luego el claustro y la dirección a defenderlos. No se enteran, absolutamente. Pues habrá que meter mano a esta cuestión como sea, y me parece muy plausible el intento por parte de la asociación de Jorge de meter mano en una cuestión que parece sangrante, vamos. Sigue, perdón. Desde luego es que algún medio para probar esto que dicen los alumnos tenemos que tener. Legalmente está todo, digamos, regulado. Un profesor tiene que ceñirse de forma objetiva pues a su programación. Pero luego, si algún profesor se propasa, pues no hay forma de tener prueba. Entonces digo, mira, allí en Galicia con los incendios tienen el mismo problema que los alumnos a los que les falta ese medio de prueba, ¿no? Un incendio más grave todavía. Muy bien. Bueno, nosotros nos hemos dirigido a todas las comunidades y hemos recibido acuse de recibo de esta petición, de esta propuesta, pues de 3 de ellas, y una cuarta respuesta negativa de la comunidad extremeña. Pues nos han dicho que no procede nuestra petición, pues en base a esa libertad de cátedra, a ese derecho a la intimidad del profesor. Son argumentos todos que no tienen consistencia, es decir, la libertad su intimidad, es como decirle que su intimidad termina donde empieza la intimidad de lo sagrado de la personalidad de mi hijo, que no puede interferirlo nadie en base a nada, es decir, que y menos sin mi permiso, ¿no? Es decir, que todos los argumentos que te han dado en la Junta de Extremadura los abogados no me sirve ninguno para nada, ¿no? Yo no veo que sean argumentos de peso, ni que tengan un texto legal detrás, ¿no? Que lo refrende. Sí. Exacto. Eso es. Pues entonces adelante, esto promete ser apasionante. Desde luego. A nosotros, por insistir un poco más, nos preocuparía poco si nos dijeran, de acuerdo, se pueden grabar las clases, pero hay que pedir autorización al profesor para hacerlo. Perfecto, no tenemos ninguna pega. Se pide autorización al profesor
y se graban las clases. Claro. Que no hay ninguna pega en esas clases, pues... El que no... Mira, eso sería un buen índice de quién tiene algo que ocultar y quién no tiene nada que ocultar. Además, sí. Pero bueno, parece que nos hacen señales de que aquí sí que se puede grabar, de hecho nos están grabando y van a cortar, así es que tenemos que cortar nosotros. Bueno, pues a mí me ha encantado tu inquietud y tu propuesta y ya nos tendrás al corriente de cómo se va esto solucionando, porque está en juego, como digo, que están pisoteando la intimidad de nuestros hijos. Iremos dando noticias. Pues nada, muchas gracias a todos por su atención y les llegarán a nuestros oyentes puntualmente. Hasta otra vez.